tecnología para la comunicación, la pregunta cruda y dura es cuánto estamos invirtiendo para desarrollar nuestra propia tecnología. Este es uno de los grandes temas del informe McBride, es uno de los grandes temas de la comunicación de nuestro tiempo, porque si es legítimo, por lo menos hacer la pregunta, de, que se sustenta en cuánta libertad tenemos, cuánta independencia tenemos, cuánta soberanía comunicacional tenemos, si la dependencia tecnológica es tan grave como la hemos visto y como se ha venido estudiando desde el año 1980, que apareció el informe, y hasta el presente. Y la circunstancia es que todo el panorama se agravó. Por eso es crucial que hoy en la agenda política de Naciones Unidas y en la agenda política de cualquier visión geopolítica, el tema de la comunicación aparezca en primerísimo nivel como un tema crucial porque es el problema de los problemas de nuestro tiempo. Incluso aparece ya hoy como una de nuestras debilidades culturales y de nuestras debilidades políticas y económicas más grandes. Y hay elementos para apuntalar bien estas hipótesis. De todas maneras, en la propia redacción del informe sobre los problemas actuales de la comunicación, hoy aparece una redacción actual que estamos nosotros ensayando dentro de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y dentro de la Cátedra McBride. Hoy sabemos que ya no solamente no eran 600 los dueños, que no eran 300 como se presumió en alguna época, sino que hoy sabemos a fe cierta que los dueños de todos los medios de comunicación en el mundo son apenas 10 personas. Y que esta evidencia de cómo se contrae la propiedad de los medios de comunicación, de paso también expresa cómo ha sido la dinámica de la propia adquisición de un megamonopolio sobre otros. Hoy, por ejemplo, el monopolio mediático transnacional llamado Disney, que es una mega empresa monopólica transnacional, ha venido comprando a otras que también eran mega empresas para seguir enriqueciendo, para seguir creciendo, para seguir expandiendo su dominio a nivel planetario. Al punto que ya, repito, van quedando solamente como referencia mundial 10 marcas, 10 dueños de estos medios. Eh, y ahora se dificulta todavía más el problema de caracterizar a los dueños, porque, por ejemplo, dentro de la industria mediática Disney, por poner este ejemplo, identificamos que buena parte de los inversores, de los inversionistas de este monopolio, son también a su vez inversionistas de las empresas transnacionales dedicadas a la industria militar norteamericana. La industria militar norteamericana invierte mucho dinero en los medios de comunicación, pero también la industria bancaria, es decir, el sistema financiero internacional, el sistema de bancas, también invierte en la industria mediática y estas a su vez generan inversiones para las otras. De modo que decían algunos autores, se convirtió en esto, en una especie de monstruo de 1000 cabezas, en el que ya es difícil, no es imposible, hay trabajos muy avanzados, muy científicos, muy consistentes, pero que de todas maneras se encuentran con el problema de que esta categoría, este problema de la concentración monopólica sigue siendo el problema número uno en materia de comunicación, porque además es el problema de una sola voz contra las voces múltiples del planeta. Este es un dilema y es un debate que hoy sobrevive dentro de la propia estructura de la UNESCO y dentro de la propia estructura de las Naciones Unidas. Es un problema que está en la estructura de los gobiernos, es un problema que está en la estructura de las universidades en todo el mundo y es un problema que está transitando por todas las bibliografías que podamos imaginar referidas a estos temas, digamos, de balance informativo, de balance de avances y retrocesos sobre la problemática de la comunicación. Eh, Hoy, de los problemas que el informe del año 1980 fueron catalogados y contrastados con lo que podrían ser hoy los problemas de la comunicación, vemos que la cosa además ha empeorado. Porque entonces, en el año 80, si bien había incipientes avances sobre el desarrollo de computadoras y de sistemas de organización de información, por cierto, eso tiene un recorrido extraordinariamente veloz, un avance realmente espectacular, para usar un término
que me permita subrayar la Oh, velocidad y la profesor, calidad y la complejidad. un segundito. Cualquier cosa que vea algún tipo de movimientos que acabamos de tener un sismo en Heredia, Costa Rica. Un sismo Ah, pequeñito, pero acabamos de tener un sismo. ¿quiere usted que paremos un minuto o Y- continuamos? No, no, continuemos. Nada más por aquello de que vea algún movimiento así en este Sí. momento, es por esa situación. Bueno, Mil o- disculpas la interrupción. no, no, ojalá que sea leve, ¿eh? Que todo esté bien, por supuesto. Yo vengo de un país en el que tiembla permanentemente, así que sé que hay preocupaciones. Bueno, avanzo hacia la conclusión de la exposición para poder, si les parece a ustedes bien, abrir alguna etapa de preguntas y respuestas. Em, Repito que hoy la problemática de la comunicación nos está ofreciendo a todas y a todos una agenda nueva de discusiones. Primero, ¿cómo democratizar la comunicación? ¿Qué tareas deberíamos estar cumpliendo nosotros en este proceso de democratizar la comunicación? Y en todo caso, ¿a qué costo? Porque necesariamente el proceso de democratización implica el proceso de construcción o o de apertura de nuevos espacios y de nuevas tecnologías y desde luego nuevos proyectos de investigación. Y es crucial preguntarnos en dónde descansamos esto. La primera gran pregunta es si nuestros gobiernos en nuestros distintos países están considerando en su agenda el desarrollo de políticas de comunicación y de comunicación política. Y que, pero no solamente como una concepción de propaganda para las actividades gubernamentales, sino para la construcción, reconstrucción y fortalecimiento de las culturas y de las herencias y de las identidades de los pueblos. Esta es una pregunta crucial en el sentido de valorar cuál de todos estos problemas hoy deberíamos estar priorizando en función precisamente de las urgencias históricas y políticas que tenemos hoy en el mundo. Eh, es un problema el discurso único que nos ha dejado, sobre todo en la etapa neoliberal. Es un problema muy serio el de la enseñanza de la comunicación. Es crucial que tengamos una gran reforma, una gran revolución pedagógica y educativa en materia de comunicación. Hasta hoy hemos visto solo un par de formatos predominantes en los distintos campos académicos y hoy es crucial que seamos capaces de abrir las ventanas hacia las nuevas circunstancias y condiciones del mundo, con las nuevas problemáticas comunicacionales que están surgiendo. Eh, si es posible que un día, de una vez y por todas, los gobiernos y los países desarrollen una plataforma sólida de instrumentos jurídicos y políticos capaces de darnos leyes de comunicación con plataformas internacionales, porque hay, por ejemplo, casos recientemente en México hemos tenido episodios muy llamativos de episodios delincuenciales en materia de comunicación. Sectores que se proponen desestabilizar proyectos democráticos en función de manipulaciones de propaganda o incluso de utilización de los medios de comunicación de manera incluso disfrazada para producir esto que se caracteriza legal y políticamente como desestabilización política. Eh, eh, Eso, pero además el, el cancionero que hoy existe, por ejemplo, de canciones y bailes y artistas con discurso narcoestético o narcopoético, constituyen un problema jurídico-político para nuestros países. Y la pregunta es con qué marco de referencia jurídico-político estamos nosotros atendiendo este problema. Pero y no solamente eso, además, cómo estamos jurídica y políticamente garantizando el derecho a la comunicación. Porque hay que recordar que la comunicación no es una mercancía, que fundamentalmente la comunicación es un derecho, repito ya que lo dije al principio, constitutivo de nuestra propia razón de ser, de cómo somos y de la razón de nuestro propio proyecto civilizatorio. Y que en esa dimensión es urgente que tengamos en los marcos constitucionales y en los marcos de la organización política de todos los niveles al problema de la comunicación como un problema central. Necesitamos, por supuesto, las nuevas redes de intercambios
y de comunicación. Por ejemplo, necesitamos una red interuniversitaria para la comunicación que nos permita ir conociendo los grandes avances de los distintos espacios universitarios y seamos capaces de acompañarlos, de aprender, de educarnos con los avances de los distintos compañeros y compañeras en distintos espacios académicos y luego también ser capaces de ayudar a fortalecer esas grandes contribuciones. No tenemos una red así, pero tampoco tenemos una red de comunicación. Por ejemplo, no existe un noticiero de los movimientos sociales en América Latina. No hay 600 huelgas en este momento en América Latina y cada una de estas huelgas contiene un conjunto de protestas y de propuestas que los trabajadores, que los movimientos sociales desde las bases están proponiendo. Es ahí donde se está escribiendo la historia de este tiempo. Y la pregunta es cómo no hemos logrado instituir, establecer el ejercicio del derecho a la información de los pueblos que tienen, repito, protestas y propuestas. Eso sería también, lo dicen ahora algunos de los más importantes estudios que hay, eso sería una de las formas de renovar todo el aparato comunicacional a nivel planetario. Y esto además lo reconoce Naciones Unidas. Y voy a cerrar esta lista y quiero construir pues un corolario para abrir la conversación. Me interesa mucho decir que después, después de los horrores que vimos con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos lo que pasó en Auschwitz, cuando vimos el holocausto horrendo de tanta muerte organizada sistemáticamente por Hitler y por Goebbels y por toda su pandilla, cuando vimos Hiroshima y Nagasaki, cuando hemos visto esos dos episodios que son el cierre de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el mundo hubo un periodo de gran desolación. Realmente incluso la filosofía de ese tiempo da cuenta de momentos preocupantes de desahucio, de descrédito, de confusión incluso, de desesperanza. Pero hubo una alternativa que el propio capitalismo inventó y se dio, que fue crear la unidad de los países. Organización de las Naciones Unidas nace en ese momento como una respuesta a todo el horror que se había venido viviendo y dentro de esto una carta constitutiva que fue la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esta Carta de los Derechos Humanos permitió reconstruir un relato de unidad y un relato de proyección futura cuya fuerza principal era la reflexión sobre el humanismo. Esa discusión se ha postergado, se ha alargado y profundizado en todo el mundo. Hay objeciones, hay debates, hay excelentes disquisiciones a favor y en contra, pero una de las cualidades o de las características es que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos se quedó en un plano muy individual. Es la garantía de los derechos individuales. Y hoy, en los debates que han surgido precisamente de las entrañas de ese viejo debate, lo que surge como una urgencia de prioridad número uno para el humanismo de nuevo género que estamos requiriendo es que haya que haya una nueva Carta Universal de los Derechos Humanos, pero esta vez de los derechos colectivos, de los derechos a reconocer en cada colectivo sus identidades, su historia y su derecho a un espacio en el presente y en el futuro. Esta, esta reflexión que es que ya está muy documentada. De hecho, hay una biblioteca muy nutrida y muy lúcida sobre estos temas. Necesita con urgencia un proyecto de comunicación. Comunicación que vuelva a humanizarnos en este momento tan crudo y tan duro, de tanta muerte, de tanta industria militar que negocia con lo macabro, que necesitamos repensar el proyecto del humanismo en clave de humanismo que comunica y una comunicación que nos humanice. Y este es al punto al que quería llegar, pues, con todo este repaso, este, tratando de dejar en claro que ya esta discusión ya es agenda de la propia Organización de las Naciones Unidas. Este es el nivel del que se está discutiendo. Es un reconocimiento mundial sobre la problemática de la comunicación y sin embargo es un problema y es una instancia de debate y de agenda internacional bastante poco difundido y bastante poco comunicado. Y creo que eso debería preocuparnos a todos
en todos los ámbitos de la actividad científica, académica, etcétera, incluso desde luego en todos los ámbitos de la vida social. Y creo que en una reunión como esta con ustedes hoy, esta reflexión puede tener un lugar de cierto valor. Les agradezco mucho su atención y estoy a su disposición si hay algún comentario que hacer. Muchas gracias, doctor. Estamos probando si me escuchan. Escucho muy bien, sí. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Maureen Aragón, soy académica acá del centro. En esta actividad, además de el señor vicedecano y los compañeros estudiantes de diferentes cursos del centro, estamos los varios profesores del área de ciencias, de sociales, de artes. Usted nos hace un análisis crítico muy importante sobre la concentración de los medios de comunicación, ¿verdad? Inicialmente, y luego nos hace un análisis mucho más profundo también, o igual de profundo, sobre las problemáticas del humanismo que estamos viviendo en el 2025. Este tema lo vemos, es muy importante para nosotros desde cualquiera de las disciplinas. Ayer estuvimos conversando también un poco sobre el capitalismo, el modelo capitalista que estamos viviendo actualmente. Sí, y que lo hemos discutido entre los profesores, ¿verdad? Si es un modelo de capitalismo tecnológico, como algunos autores pueden llamarlo, si es una etapa de, del capitalismo específica, porque el capitalismo siempre ha tenido su relación con la tecnología en diferentes etapas, en diferentes momentos. Eh, ¿Cómo llamaría usted a esta etapa? ¿Verdad? Porque si hablamos de la relación que siempre ha tenido la tecnología con los medios masivos de comunicación, con, con los primeros avances científicos tecnológicos y ahora con todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales, pero más relacionado con la revolución 4.0. ¿Cómo llamaría usted, entonces desde mi pregunta, cómo llamaría usted a esta etapa del capitalismo y cómo lo relacionaría también con el tema del avance tan fuerte de la derecha en tanto América Latina, en Europa, en Estados Unidos, que por un lado, como usted decía, hay un modelo capitalista que cíclico, ¿verdad? Que tiene sus altos, sus bajos y usa la relación con los medios y con la tecnología como sus brazos, como sus extensiones. Pero ahora además estamos en un momento en el que muchos de los procesos que pensamos que ya habíamos superado están regresando. Usted hacía de nuevo la referencia a la Declaración de los Derechos Humanos y después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos los más optimistas pensamos que eh, no íbamos a regresar a ver las problemáticas de xenofobia, discriminación, de muerte que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ello, mi pregunta y mi comentario. Muchas gracias. Sí, sí, yo quisiera hacer una distinción entre, em, para evitar cualquier alusión, porque a veces surgen, de no tener una guerra contra la tecnología per se, ¿no? Eso lo tuvieron los luditas en algún momento, pensando que las máquinas por sí mismas ya tenían cierta maldad. No, yo creo que la gran pregunta con la tecnología es para qué se usa, ¿no? Es una pregunta también ética, creo, indispensable a la producción tecnológica y el desarrollo de la tecnología. Hay ciertamente una tecnología que efectivamente está subordinándose como modelo de producción al desarrollo de las fuerzas productivas y obviamente que en la medida en que esas tecnologías son baluartes y son instrumentos sólidos y útiles y realmente aceleradores de las fuerzas productivas de una sociedad, bienvenidas. Ahora, no siempre es así. También hay tecnologías ociosas,
también hay lo que hoy se conoce como latifundios tecnológicos, en los que el interés central no es precisamente el desarrollo de las fuerzas productivas y mucho menos democratizar las fuerzas productivas, sino por el contrario, fortalecer la propiedad privada y la propiedad secuestrada de las herramientas de la producción, incluyendo la producción de sentido, incluyendo la producción de comunicación, para los fines más antagónicos del desarrollo de las fuerzas productivas, inclusive, repito, de las fuerzas que producen expresiones nuevas. Por ejemplo, la propia diversidad de la comunicación humana. Entonces, esta distinción es importante porque hay que interpelar a la tecnología, como hay que interpelar al capitalismo permanentemente, porque nos falta todavía mucho trecho de análisis sobre qué realmente está pasando en el capitalismo hoy, luego de sus distintos periodos y de sus distintas etapas, en las que, por ejemplo, está padeciendo una anorexia intelectual severísima el capitalismo, ¿no? Está padeciendo un momento de absoluta miseria de ideas que en otro momento supo tener intelectuales y supo tener teóricos y filósofos que todavía le producían y le reproducían algún insumo. Hoy desapareció del discurso de de todas las burguesías o de todas las derechas en el mundo entero, desapareció cualquier alusión a los temas que tengan que ver con el bienestar de la humanidad. Hoy son fundamentalmente estrategias de negocios y son fundamentalmente estrategias, este, qué sé yo, estrategias incluso de manipulación y malversación de la historia y de la cultura. Le llaman ahora a ellos incluso revolución cultural o le llaman en algunos lugares batalla cultural, pero sin sustento ni siquiera filosófico. ¿No? Hoy es paupérrima la producción intelectual de la derecha y por supuesto del capitalismo todo, cuya desesperación, porque creo que el capitalismo percibe en sus distintos espasmos agónicos, percibe que no hay otra manera de mantenerse que no sea la manera de las armas, de la violencia, de la aniquilación, como lo estamos viendo en distintos lugares del planeta hoy, a esta hora, ¿no? Entonces, sí que la interpelación sobre la tecnología, pero en manos del capitalismo, es una tarea de gran exigencia para nuestro tiempo, porque necesita argumentos científicos muy sólidos. Porque ya y sí tenemos suficientes repertorios de valoraciones teóricas y de enunciados diversos que esclarecen y que profundizan, pero creo que en la medida de la complejidad se van presentando desafíos. Uno de los más grandes es la inteligencia artificial hoy por hoy. Y la disquisición sobre el algoritmo es una disquisición profundísima, necesarísima. Tenemos que explicarnos qué son los algoritmos como máquinas de organización de la información, como máquinas de espionaje, como máquinas de manipulación, pero también es cierto como un espejismo nuevo que se ha creado y que entre otras cosas, es un espejismo que fetichiza a la propia tecnología. Se hace llamar inteligencia. Yo me permito proponer que se discuta esto, ¿no? Que se discuta muy a fondo, porque es una prerrogativa del desarrollo de una especie como la nuestra, el despliegue y el avance de la inteligencia con muchos retrocesos, con muchas contradicciones como las hemos tenido y las estamos viviendo incluso hoy, pero por cierto es intransferible a una máquina. Y aunque ellos se hagan llamar artificial, el propio artificio del nombre ya contiene una emboscada ideológica. Y yo creo que si entendemos la guerra cognitiva en la que estamos metidos hoy, hay que entender que el propio nombre de inteligencia artificial es un gran debate profundo, pero no nos está dado ese debate solo con enunciados o con adjetivos, sino que nos cita un territorio en el que creo que debemos prepararnos muy a fondo, ¿no? Y ser capaces de librar un debate eh, muy consciente, muy informado, pero sobre todo muy ilustrador, ¿no? Si me permite la expresión, algo que clarifique, que nos haga entender y que nos permita tener dirección filosófica y humanista, porque este secuestro del concepto de inteligencia es de gravedad sociológica, antropológica, psicológica, semiótica muy grande. Y hay que estar alertas y ponerle un freno y un debate. No estoy llamando a un negacionismo abstracto
ni un negacionismo dogmático, de decir, no, no quiero que le llamen porque la inteligencia es no sé qué cosas. No, lo que estoy advirtiendo es que aquí hay una operación ideológica que decidió llamarle a una herramienta de espionaje y de secuestro de información, como se está comportando hoy, llamarle a eso inteligencia. Y me parece que es una falta de respeto a la inteligencia, por un lado, pero también una emboscada en la que no deberíamos caer, ¿no? Espero haber dicho algo con alguna claridad. Queremos plantearle a los compañeros, a los estudiantes y a los colegas que están con nosotros el día de hoy, si quieren plantear alguna pregunta que tengan en relación con los temas planteados por el doctor, en relación con la comunicación, en relación con la tecnología, eh, dudas que tengan. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos un expositor de alto nivel para que con toda libertad ustedes puedan hacer sus preguntas. Si desean las pueden hacer libremente o si desean pueden darlas que nosotros se las planteamos al doctor. Y quienes quieran hacer las preguntas, no nos levantan la mano que con mucho gusto acerco el micrófono a donde ustedes están. Sí, compañero. Gracias, el compañero académico Esteban de Edgar nos va a ayudar con... Ah, ¿se escucha? No sé si el señor sí escucha, ¿no se escucha? Escucho muy bien, sí. Ok. Primero que nada, buenas tardes. La duda que le quería plantear es sobre un tema que he estado viendo mucho últimamente, y es que Reino Unido y Europa en general han estado implementando algunas reglas que han estado preocupando a algunas personas en lo que Internet y privacidad se refiere. Básicamente, una de estas se trata de que van a pedir identificación en cada aplicación, ya que van a utilizar una IA en aplicaciones como YouTube, Spotify, que cada cierto tiempo, dependiendo de lo que ve la persona, van a determinar si es menor de edad o no, y si determinan que es menor de edad, automáticamente se bloquea la aplicación. Y esto preocupa mucho porque menciona que para confirmar que eres un adulto te tienes o que dejar tomar una selfie por la propia aplicación o tener que mostrar tu carnet de identidad, lo cual preocupa mucho porque se considera que podría llegar a ser una violación a la privacidad en Internet. Y recientemente también quieren hacer una ley para que el gobierno tenga acceso a todas las aplicaciones de mensajería, ya sean chats privados, públicos, para que el gobierno los pueda leer, ya sea fotos, mensajes, en WhatsApp, Messenger, lo que sea, el gobierno lo podrá ver. Y de hecho, recientemente, sobre lo de la restricción de edad, Wikipedia se enfrentó en juicio a Reino Unido y terminó perdiendo, así que como se niegan a seguir esas indicaciones, en Reino Unido Wikipedia va a terminar cerrando, ya nadie tendrá acceso a Wikipedia. Entonces, cuando mi profesor nos dejó una lectura sobre uno de sus libros, precisamente, no pude evitar, mientras que leía, acordarme de este tema. Entonces, me gustaría preguntarle qué opina usted de lo que está haciendo Reino Unido. Sí, en realidad no es ninguna novedad que el Reino Unido tenga estas conductas, ¿no? Ha hecho lo mismo históricamente de otras maneras. Hay que ver lo que han hecho en África, por ejemplo, ¿no? Hay que ver los atropellos y los saqueos de información. Si usted alguna vez viaja a Londres, no sé si ha ido usted, pero los museos de Londres están plagados de piezas históricas que pertenecen al mundo. ¿Cómo rayos fueron a parar ahí? Piezas que son joyas de la identidad y de las culturas de todo el planeta. Entonces, esta lógica del saqueo
en el Reino Unido no es ninguna novedad. Por supuesto que al ver la oportunidad de este otro tesoro, que es el tesoro de la información social, para ellos es un gran negocio. Imagínense ustedes lo que es saber qué le gusta a los usuarios, a qué hora se levantan, con quién hablan, sus fotos, sus relaciones con otros, lo que saben, lo que ignoran, lo que les gusta, en fin, este conjunto de informaciones, lo que son, es un pastel jugosísimo para vendérselo a las industrias de la publicidad, por ejemplo, para vendérselo a los departamentos de espionaje de todos lados, para ellos mismos ejercer, por supuesto, y vender también los expedientes de investigación y de espionaje sobre personas, grupos, etcétera. Eh, eh, Creo que hay un problema muy interesante que, en lo que usted plantea, que es qué cosas decide el Reino Unido, después qué cosas deciden las plataformas, llámense como se llamen, y luego qué deciden los distintos países con sus respectivos gobiernos y con sus respectivos diputados y sus cuerpos de leyes, porque este es un debate de este momento. Es un debate en el mundo entero sobre el derecho a la información, el derecho a la información y a la privacidad de la información, a la no comercialización de la información de las personas y luego al derecho fundamental que tienen los pueblos de decidir sus propias políticas en materia de identidad, en materia de qué hay que hacer con los niños y con las niñas en un espacio que está tan plagado de fenómenos de pornografía, de fenómenos de violencia en las redes, de fenómenos tan complejos que hoy por hoy no ha habido todavía poder suficiente político de los estados para intervenir en esto. No tenemos ni siquiera un gran congreso internacional en el que hayamos podido echar las bases de las nuevas líneas, las nuevas tareas que hay en esta materia y en este conjunto de materias. De manera que sí que estamos en pañales en todo esto. Su pregunta es muy pertinente porque efectivamente hay mucha desorientación y efectivamente estamos todos a la búsqueda de respuestas de los organismos gubernamentales, etcétera, que en todo caso están obligados a legislar sobre esos temas, pero el gran dilema es cómo hacemos la consulta, porque hay otra vuelta de tuerca compleja en esta, que es su pregunta, y es hasta qué punto los usuarios están dispuestos a tomar conciencia de lo que están usando, porque hay usuarios que usan las redes de manera absolutamente acrítica, con una confianza incluso desmedida. Hay compañeras y compañeros que ponen las fotos de sus hijos, de sus primos, de sus fiestas, de sus cumpleaños, con la confianza pues, de creer que su información va a ser respetada y sin embargo todo lo contrario. Entonces, no tengo una respuesta que darle a usted con solvencia suficiente. Lo que sí creo es que estamos ante una agenda de corte político, de corte ético, de corte tecnológico, de corte comunicacional muy compleja, muy nueva y que estoy convencido de que debe llevarnos a categorías nuevas, distintas. Por ejemplo, hay que darles teléfonos celulares a los jóvenes y a los niños. En algunos países han prohibido incluso eso. En algunos países ni siquiera en la escuela se permite ya que los niños y los jóvenes entren a clases con teléfonos celulares. Hay algunas experiencias, hay algunas novedades, pero lo que es cierto es que estamos llegando tarde a este debate todavía. Entonces, yo lo único que puedo decirle y recomendarle es que no abandone usted esta iniciativa, porque decían los viejos filósofos, de las verdaderas preguntas no se agotan con las respuestas, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta de los estudiantes? Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Rosalén López, soy estudiante de la Universidad Nacional. Agarrando la pregunta que nos hizo la compañera sobre, y pues, que somos una generación bastante, el atrevimiento que somos, manipulable, pues en esta área sobre la comunicación. Y me gustaría saber bueno, nosotros como jóvenes tenemos bastante responsabilidad en un futuro para poder elegir las personas que van a tomar las decisiones por nosotros, que nos van a dar la voz. Y pues quería saber como cuáles son, porque usted había mencionado que tenemos que tener en cuenta las leyes en un futuro que nos vayan a proteger, no solo en el presente,
¿verdad? Para el futuro también. Y pues quería saber cómo usted, o sea, qué nos recomienda como jóvenes para poder elegir bien a la persona que nos va a dar la voz, cómo podemos tal vez encontrar pues personas que sí den, sí, pues la comunicación cierta, la comunicación correcta, cómo encontrar pues esas maneras, porque sabemos que, y como usted lo mencionó, todo está manipulable, todo está en manos de solamente 10 personas. Y pues, sí, gracias. Discúlpeme, esto último no lo escuché, la última frase, perdóneme, si me puede aclarar. No, sí, como, o sea, como, del fin. Sí, sí, usted había mencionado que pues las comunicaciones, los noticieros y todo eso está en manos de, bueno, usted había mencionado primeramente 600 personas, después 300 personas, después 10 personas. Y, o sea, como nosotros, como jóvenes, como todo, tenemos tanto acceso con nuestro celular y todo es manipulable, ¿cómo podemos encontrar, y pues la verdad absoluta, la verdad en la comunicación? Sí, es difícil darle una respuesta satisfactoria que a mí me deje satisfecho, por lo menos porque yo mismo, con todos mis estudiantes y con los investigadores con los que yo trabajo, nos enfrentamos todos los días a este problema. Eh, eh, si queremos ahora mismo tener información sobre realmente qué está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, con los inmigrantes que están siendo tan maltratados, por ejemplo, por el gobierno actual, y entonces no sabemos a dónde recurrir porque por allá aparecen unos videos y entonces uno nunca sabe si esto es producto de la, entre comillas, inteligencia artificial o si es una noticia manipulada por grandes, usted a saber qué intereses. Nosotros creemos que una tarea útil es hacer un esfuerzo por identificar el financiamiento de la información. La que encontramos hay que rastrear cómo se financió, quién puso los recursos, los técnicos, los periodistas, los reporteros, quién puso la mesa de redacción de la cual salió la noticia, el informe, etcétera, para poder tener una idea más o menos clara de hacia dónde apunta. Porque créame usted que hay gente hoy que todo lo que se publica lo publica con la idea de que Donald Trump gane el premio Nobel de la Paz. Es un objetivo que están queriendo inducir por todos lados y todos le lavan la cara a sus decisiones, a su estilo, incluso tan difícil de explicar y a veces de soportar. Es una situación en la que es imprescindible como decían los viejos campesinos, cribar las semillas, separar los granos y poder hacer esta tarea minuciosa y, por cierto, crítica. La palabra crítica significa fundamentalmente ordenar. Hacer la crítica de algo es fundamentalmente ordenarlo, ¿sabes? Es decir, qué es lo importante, qué es lo secundario, qué va primero, qué va después, qué es más urgente, qué es, en fin. Y esto es un trabajo permanente en el cual hay que entrenarnos. Si no tenemos este entrenamiento, difícilmente vamos a poder en la vida diaria ejercer hasta defensa, ¿no? Ante las falacias, ante las fake news. Pero sí que creo que eh, por lo pronto es recomendable que todas las universidades incorporen, incluso estamos en México trabajando en una iniciativa en la que desde las escuelas primarias seamos capaces de crear un pequeño protocolo fundamental de análisis de la información, un pequeño protocolo de pensamiento crítico que según las edades, según las condiciones, según etcétera, se pueda ir entrenando poco a poco para esta vez al menos crear un sistema de ordenación crítica frente a los aparatos, para decirlo como se dice hoy, frente a la infodemia, ¿no? Esta pandemia de mentiras y de falacias que primeramente nos confunde y luego nos desorganiza. Esta es la parte más sospechosa. Nosotros tenemos
en este proyecto que estamos desarrollando la tesis de que el imperio financia, en lo que más gasta el capitalismo hoy es en desorganizarnos a usted y a mí y a todos. Y esta desorganización incluso se logra cuando estamos confundidos con la información que recibimos todos los días. Juega un papel central en la guerra cognitiva, la desorientación, la desinformación y sobre todo esa desinformación que nos suspende toda noción de identidad. ¿A dónde pertenezco yo? ¿Cuál es mi identidad de clase, de grupo, de sector, de género? ¿Cuál es mi identidad histórica? ¿Qué heredé de mis abuelos, de mis antepasados? En el lenguaje, en las costumbres, en la comida, en el vestuario. Cuando se empiezan a quebrar todos estos principios de identidad, se genera un nivel de confusión social muy grave que ya hemos visto en otros momentos históricos. Está estudiado, hay casos muy bien estudiados de cómo se construye este proceso de desorganización por la vía de la identidad fracturada. Entonces, mi recomendación sería acérquese a toda fuente que le vaya a usted ilustrando y enriqueciendo un debate serio sobre la crítica a la información que se recibe. Yo para ofrecerle algo, le ofrezco la página de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Tenemos una cantidad importante de trabajos publicados ahí, algunos referidos a la semiótica, que es la ciencia que estudia la producción de signos y de sentido, y donde vamos trabajando poco a poco sobre estos temas. Por mi parte, si usted quisiera, mis trabajos todos, los libros míos todos, están publicados en internet. Si usted pone en alguna página buscador mi nombre, verá que están ahí publicados y va a encontrarse varios sobre semiótica, justamente, que es la ciencia que estudia esto. Yo le llamo la ciencia de las apariencias, ¿no? Que es una estructura científica justamente para desmontar lo que aparece y saber qué hay detrás, ¿no? Listo, muchas gracias por todo, muchas gracias por la conferencia. Y le pido un minuto a los compañeros y compañeras estudiantes, porque estoy tomando un poco de su espacio de preguntas. Soy docente, pero bueno, estamos aquí en comunidad y disfrutando de este conocimiento que usted nos parte. Doctor, usted ha mencionado los años 60 y los años 70, ha mencionado este movimiento que ha llamado contracultural y que en términos de Noam Chomsky, por ejemplo, supuso un reclamo de la ciudadanía global, específicamente de la ciudadanía estadounidense de mayor democracia, pero no una democracia neoliberal, sino una democracia genuina, donde la voluntad de esta población se ve reflejada en decisiones políticas y comunicacionales también. Eh, Más en el siglo XXI, con el ascenso de China, estos críticos neoliberales, pseudocríticos, han indicado que China es pues una sociedad donde la comunicación está tomada por el Partido Comunista, que es una sociedad menos libre, en consecuencia, y que todo está controlado por un grupo de poder que restringe esta democracia. Sin embargo, usted también ha planteado el tema de que la ciudadanía en Occidente consume toneladas y toneladas de basura, algo que se puede reflejar en nuestros niveles educativos también. Cabría preguntarse si esta barrera tecnológica y comunicacional que ha construido China y otros países que no están en la misma línea de los Estados Unidos y otros países de Occidente suponen realmente menores oportunidades democráticas o más bien funcionan como una mampara de defensa donde se filtran estas toneladas y toneladas de basura informativa que nosotros y nosotras consumimos. Lo digo porque los resultados educativos en estos países del cercano Oriente, China propiamente, son muy superiores a los de Latinoamérica. Incluso sus formas no se han renovado al son de lo que hacemos en Latinoamérica cuando, por ejemplo, flexibilizamos mucha de nuestra metodología educativa. Apostamos al 100% por lo lúdico, apostamos al 100% por la flexibilidad. Sin embargo, los resultados, si los comparamos con los métodos que siguen utilizando los asiáticos, son pues notables. Tiene una diferencia notable. Bueno, la pregunta en concreto es esa. ¿Es realmente un,
una reducción de democracia, tener estas defensas, estas murallas que no permiten pasar estas toneladas y toneladas de basura que he mencionado. Muchas gracias. Sí, yo con usted suscribo, por lo menos lo que entiendo que es una sospecha útil, la democracia misma, ¿no? ¿En qué estado está la democracia? En el mundo entero. Eh, ¿Qué daños, qué avances, qué características, en todo caso, qué predominancias tiene realmente la democracia en el mundo? Y yo creo que un balance serio tendría que decirnos primero que la democracia en todo caso es un proyecto tan joven todavía, como la entendemos nosotros ahora, más allá de su significado puramente electoral, más allá de su significado de poner votos en una urna. La democracia implica garantizar que todos tengamos igualdad de oportunidades, pero también igualdad de condiciones. El problema de la igualdad es un problema central para la democracia, ¿no? Porque pues ahí donde pueblos enteros no tienen ni siquiera posibilidad de acercarse a un espacio para votar, porque no supieron, porque no lo tienen, porque está cerca, porque las vías de comunicación, transportes, en fin, están bloqueadas o están distantes o simplemente son carísimas. Efectivamente hay sectores enormes de las poblaciones en el planeta que no tienen posibilidad de ejercicio democrático casi en ningún lado. No hay democracia en las oficinas en general, no hay democracia en las fábricas en general, no hay democracia en las iglesias tampoco, no hay democracia ni en las casas de muchas personas que se vive bajo un modelos de cierta autoridad, incluso autoritarismo, y la democracia, repito, es una noción todavía incipiente, yo diría que muy joven, a propósito de los siglos que pueda tener. No es la misma noción democrática de Grecia, la que tenemos hoy, no es la misma vocación democrática que ha venido dándose a saltos y a retrocesos a lo largo de la historia. De modo que creo que está por construirse eso. ¿En dónde tenemos democracia perfecta en el planeta? En ningún lado, según mi opinión. No, no creo que en China hayan logrado. Hay avances en algunas cosas, hay libertades en algunas otras en donde se puede discutir y se puede... Hoy mismo, el día de hoy, le puedo contar a usted que hemos tenido necesidad de enviar mensajes y los hemos hecho a través de la plataforma de WhatsApp y sin embargo hoy apareció bloqueado por lo menos 4 de los mensajes que enviamos, que intercambiamos con estudiantes, con investigadores de todo el mundo, aparecieron bloqueados en WhatsApp. Sin embargo, a través de Telegram, que es otro sistema con otra estructura, con otro, no solamente transitaron de lo mejor, sino además pudimos descargar videos que en WhatsApp es imposible, por el tamaño y por la calidad, porque se pueden transmitir sin perder calidad, como pasa con lo de WhatsApp, ¿no? De modo que, pero tampoco eso garantiza que sea democrático y que a mí no me parece que sea, solamente digo que son algunos avances en algunas cosas que vienen dándose de a poco, ¿no? Este, hay, hay, hay sistemas comunicacionales en los que hoy por hoy, sobre todo las comunicaciones indígenas y campesinas en alguna zona, por ejemplo, del sureste de México, le recuerdo a usted que esa zona es la Mesoamérica de 5 civilizaciones, 5 grandes civilizaciones: olmecas, toltecas, mayas, aztecas, huastecos. Ahí se produce, ahí hay más o menos 45 pirámides, algunas más grandes que la de Egipto. Ahí hay pueblos que construyeron proyectos de participación comunitaria de base, por ejemplo, lo que se llama el ejido, los ejidos que son, bueno, ustedes deberán conocer los sectores de la producción agrícola comunal, donde las decisiones se tomaron siempre sobre la base de que todos en pie de igualdad decidimos qué vamos a hacer con la tierra y con el producto de la tierra. Eh, Atisbos que tienen herencias muy profundas, que por cierto están muy descuidadas. Los pueblos originarios en todo el continente, más o menos 600 en América Latina hoy, con lenguas propias, con tradiciones propias, contienen proyectos democráticos muy valiosos de vida en comunidad que hemos ignorado, mayormente ignorado. Entonces, eh, en fin, eh, sí que creo que es un concepto muy en crudo, muy en verde, y que solamente si nos pusiésemos un poquito puristas con la definición de democracia, que es la participación del pueblo en condiciones de igualdad,
para tomar decisiones del propio pueblo para el beneficio de todos, en la práctica eso lo veríamos muy poco, ocasionalmente, a veces más, a veces menos, según la región, y en algunos lugares, incluso en Estados Unidos, la veríamos también muy desigual. Este, Mire que yo he vivido allá, he estudiado allá, conozco medianamente cómo se vive, y verdad que yo nunca encontré un lugar en el que hubiera realmente democracia, aunque tengan un partido demócrata, ¿no? Creo que ahí es donde menos se practica la democracia. Pero en fin, no quiero, tampoco quisiera usar el viejo truco del purismo para entonces descalificar lo que pasa. Al contrario, precisamente tomando como referencia una definición más o menos sólida de democracia, o algunas definiciones sólidas de democracia, también me gustaría poder ver algunos importantes procesos democráticos que ha habido en América Latina y que han sido virtuosísimos y muy valiosos, ¿no? Y por supuesto imperfectos, pero si ahora mismo un día tuviéramos tiempo para hacer una enciclopedia de las experiencias democráticas y las contribuciones, nos haría mucho bien saber, por ejemplo, cómo se han resuelto episodios tan tremendos como, por ejemplo, el Plan Cóndor, ¿no? Que tan doloroso y tan terrible ha sido para, por ejemplo, el sur del continente. Y donde hubo muchas organizaciones cuyas decisiones democráticas fueron grandes contribuciones. No lograron ser la gran solución histórica y para siempre, pero ese es un pendiente que tenemos hoy nosotros sobre la mesa y el futuro inmediato.